Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, la llamada Cumbre de las Américas, que no es ni cumbre ni de las Américas, no tiene agenda, más que la que quieren dar algunos analistas y medios aliados y allegados al régimen de Joe Biden. Tendrá la cobertura extraordinaria porque se hace en Estados Unidos, pero de ahí será en la práctica un saludo a la bandera, y en este caso habría que decir a las banderas de cada país. ¿Por qué hacen este ridículo? Incluso algunos países que prefieren callar frente a la no cumbre. De esto queremos conversar con el analista internacional Martín Pulgar, con quien tenemos el contacto ya para conversar. ¿Qué tal, Martín? Qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está? Muchas gracias por la oportunidad para conversar estos temas tan interesantes e importantes para América Latina. Claro que sí. Martín, esto que estamos comentando de la no cumbre, que no es de las Américas, ¿qué le dice al mundo? ¿Hasta dónde esto, aparte de ser un ridículo por lo que ya estaba mencionado, al mismo tiempo está mandando un mensaje al mundo? ¿Cuál sería ese? Sí, en principio, por supuesto, tú puedes verificar con claridad la decadencia de Estados Unidos. Ya ese lento y progresiva decadencia hegemónica de Estados Unidos y su descontrol, ya no controla su patio trasero, a pesar de los esfuerzos altisonantes y groseros, muchas veces en calificarnos de patio trasero o patio delantero, como también se ha dicho, es una demostración de que ya no puede ejercer esa hegemonía absoluta en América Latina. Por supuesto, es un actor importante en América con respecto al continente y en el mundo. Hay que oírlo, por supuesto. Sería interesante que este espacio se convirtiera en un espacio de diálogo entre América Latina y Estados Unidos y entre todos los países que habitamos esta casa, este continente, pero bueno, Estados Unidos lo ejerce prácticamente como si estuviéramos en los años posguerra, post Segunda Guerra Mundial, y de alguna manera es una demostración de que el mundo está cambiando y que hay otros actores importantes, en este caso China, que es el socio más importante de buena parte de las economías de América Latina, y de Rusia como un actor importante que ahora tiene un protagonismo de relevancia en el caso de Ucrania y en el caso de Europa. En fin, es un espacio que se pierde en un espacio de interacción entre los países y fundamentalmente de América Latina con Estados Unidos, y se pierde un poco por esa prepotencia norteamericana y por esos factores internos también que significa Miami y la Florida con respecto al sistema político de Estados Unidos, esos grupos de presión tanto de migrantes cubanos fundamentalmente, pero también venezolanos y nicaragüenses, que presionan a través de una locura de excluir a sus propios países. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, si tienen alguna aversión sobre la estructura del Estado de estos países, debería ser inclusive este espacio un espacio importante para discutirlo. Claro, pero Martín, si esto es la prueba de la decadencia, ¿qué entonces podemos explicarnos de lo que hacen algunos países que prácticamente genuflexos y obedientes van a esa cita de la cual no van a sacar absolutamente nada? Es decir, países que parecería que por puro protocolo, por no quedar bien con el amo, con el patrón, con el mandante, como lo quieran llamar, evidentemente también validan esa decadencia. Sí, de alguna manera recuerda que aunque esté en decadencia y ya no tendría la proyección y el peso específico que tuvo en algunos años anteriores, sigue siendo un actor importante. Y algunos protagonistas consideran que, bueno, todavía se le puede sacar algún provecho con el relacionamiento con Estados Unidos. Y también hay una disputa geopolítica actualmente donde algunos países podrían estar evaluando quién es el aliado central en este momento y a futuro, si es China o es Estados Unidos. Aquí, ¿con quién tenemos que aliarnos? ¿A quién tenemos que enfrentar? Y hay muchos países que todavía tienen la mentalidad de Guerra Fría. Hay unos que han dicho que el gran enemigo, tanto de Estados Unidos, pero también de América Latina, porque compite con el tipo de industria y el tipo de bienes y servicios que proyecta América Latina en Estados Unidos, es China. Entonces, digamos, no es
que aunque ha perdido hegemonía como unipolar, no se puede negar que estamos en una confrontación geopolítica donde también muchos actores empiezan a definir con quién me cuadro, con quién me alío a partir de, bueno, búsqueda de beneficios, de relaciones, en fin, todo lo que sucede en las relaciones internacionales que son fundamentalmente intereses. Entonces ahí nos encontramos algunos países que empiezan a desalinearse y realinearse, ya sea con Estados Unidos, con otros países, o aquellos que también buscan una autonomía de América Latina para proyectarse contra este imperio. Ya, pero entonces, Martín, hay un elemento que es clave para entender esta situación. Si todo esto ocurre en América, ¿cuál debería ser la preocupación central de América y en particular de América Latina? Y digo esto porque efectivamente Estados Unidos no ha colocado una agenda. Las ocupaciones y las preocupaciones de Estados Unidos no son precisamente con nuestro continente, sino con Ucrania, con China, con Rusia, por ejemplo. Bueno, hay unas agendas que son importantes para los Estados Unidos y América Latina. La migración, por ejemplo. Y- pero nosotros también tenemos una agenda propia. Lo que debemos siempre reunirnos con estos estados poderosos, hegemónicos o ex hegemónicos, como se proyecta Estados Unidos, es, bueno, haber construido una agenda propia y llevarla a esta reunión. Por desgracia no se hace porque todavía estamos desunidos. Estados Unidos presionó para la desunión de nuestro continente con esas propuestas de CELAC y de UNASUR que prácticamente las dinamitó. En eso fue exitoso en su momento, pero que ahora se observa que se necesita una nueva agenda propia latinoamericana para conversarlo con el país más poderoso del continente, pero también entre nosotros. Yo creo que ciertamente hay una agenda que tiene Estados Unidos y una agenda nuestra, y esa agenda podría ser negociada y acordada para poder conseguir puntos en común. No podemos olvidar, más allá de las adversiones que podamos tener con Estados Unidos, que es el país más poderoso del continente. Por tal, deberíamos tener una agenda que pudiéramos discutir sobre temas que nos interesan, la migración, pero también el desarrollo. ¿Qué significa la migración? ¿Por qué la migración se da hacia Estados Unidos en estas caravanas? ¿Qué sucede con el desarrollo, la deslocalización, la relocalización de industria? ¿Qué pasa con la evasión fiscal? ¿Qué pasa con, digamos, la evasión de buena parte de los recursos que produce América Latina hacia Estados Unidos, que sigue sucediendo? ¿Cómo podemos frenarlo? ¿Qué debemos hacer con la inversión extranjera? En fin, hay muchos temas de agenda común que podríamos lograrlo desde colinas distintas, que podríamos tener una buena discusión y una buena conclusión. Claro, pero ya que lo mencionas, porque iba a tocarlo en la segunda parte, la agenda de América Latina en particular, tiene que ver con el tema de la migración. En este momento en México hay más de 10.000 personas tratando de llegar, arribar a Estados Unidos a través de México, obviamente, y eso no está en la agenda. ¿Cómo se ve, cómo se valora esta imagen? 10.000 personas tratando de llegar y en Estados Unidos una cumbre que tendrá, no sé si más de 20 mandatarios y nada más que eso. Sí, bueno, lo de la migración es un tema muy profundo a discutir. Yo tengo mi percepción realmente sobre una ejercicio de propiciar esta migración por parte de Estados Unidos hacia Centroamérica para desestabilizar México. Eso que se han llamado en algunos actores las guerras migratorias. Pero más allá de esa interpretación particular que se puede hacer para desestabilizar México a partir de estas olas migratorias que al final se tienden a concentrar en México, digamos, hay ciertamente problemas económicos que la auspician y la propician. Y estas inversiones económicas, tanto de las élites como de inversiones extranjeras, tanto norteamericanas como europeas, de cualquier país, podrían discutirse para impulsar un desarrollo que imposibilite o merme estas migraciones. Estas migraciones también, a mi entender, son parte inducida, parte en búsqueda de, digamos, captar cerebros e inversiones en este mundo central que también está pasando por una crisis severa, tanto de formación de sus cuadros como de capital,
por eso la confiscación de los bienes de Rusia y hasta la misma Venezuela o de Irán. Entonces, digamos, son agendas muy complejas y la migración es un tema muy complejo. Nosotros tenemos que tener una posición propia sobre este tema, cómo hacer para el desarrollo, cómo hacer para, por lo menos, si no eliminar, por lo menos hacerla más lenta esta migración hacia otros países, convertir nuestros propios países en oportunidades para nuestra población. Si se produce una migración que sea ordenada, que sea estructurada entre nosotros y con Estados Unidos. En fin, una agenda muy compleja con muchísimas variables que usan los países de centro para también debilitarnos, absorber buena parte de nuestra mano de obra y después inclusive presionarnos a veces en un retorno que desestabiliza las pocas capacidades a veces de generar políticas públicas para estabilizar el país. En fin, es una agenda compleja esto de la migración, pero hay muchos temas, el tema ecológico, por ejemplo, las islas del Caribe, lo que impacta el cambio climático, por ejemplo, qué hacer en ese caso, la inversión. Bueno, China, también la inversión de China, qué significa China en América Latina, por supuesto. ¿Qué significa en América Latina? Por supuesto, esa decadencia de Estados Unidos, eso tiene un impacto, que es un actor importante, que ha sido hegemónico en América Latina y ahora lo deja hacer. ¿Quién cubre esos espacios hegemónicos? ¿Cómo hacemos para fortalecer nuestras capacidades de seguridad, de defensa colectiva? Todas esas cosas, digamos, son agendas que deberíamos estar discutiendo América Latina y que son espacios importantes para discutir nosotros y discutir con los Estados Unidos y con otras potencias que emergentes en el mundo. Hagamos la primera pausa, Martín, para volver enseguida sobre eso que precisamente nos invoca y nos convoca a pensar, obviamente, que es cuál es la prioridad de América Latina frente a Estados Unidos y cuál es la prioridad también, por ejemplo, de organismos como la CELAC. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el analista internacional desde Venezuela, Martín Pulgar, quien además ha señalado dos elementos claves para la conversación. Tiene que ver con qué rol está jugando Estados Unidos en este momento con respecto a temas como la migración, pero hay un elemento más que no se menciona directamente y tiene que ver con los impactos que ha tenido la guerra en Ucrania en América Latina. La CEPAL acaba de informar que la pobreza se incrementará en alrededor de 1,5 puntos y la pobreza extrema también en 1,1. Martín, ¿cómo entonces en esta cumbre no se van a tratar estos temas? Por supuesto que deberían tratarse. Digamos, este impacto de la guerra en este espacio europeo, esta acción especial militar que hizo Rusia en Ucrania, tiene un sentido de seguridad para Rusia y para Europa, pero también tiene un sentido de seguridad para América Latina, para África, para todos los países del mundo. Digamos, nunca Estados Unidos y Occidente, como ellos se llaman, no calibraron, o por lo menos eso es lo que da la impresión, no calibraron el impacto de rebote, el impacto boomerang, que todas estas sanciones y toda esta no actuar con la suficiente diligencia para conseguir espacios de equilibrio de seguridad en Europa, y ahora lo está viviendo Europa, Estados Unidos y buena parte del mundo, y que puede ser el inicio de unas crisis que hasta ahora no estaban en la agenda como prioritarias para el mundo occidental y para el centro. Por ejemplo, todo lo que sería la posibilidad, aunque yo creo que en este momento lo exageran a partir de todo este proceso de propaganda, pero que es importante y que está en la agenda, que es el problema de los cereales y todo lo que implica que Ucrania y Rusia, que son principales exportadores de cereales en el mundo, ahora estén en un conflicto que impide esa distribución. Ya veníamos
con un conflicto importante a partir del COVID-19, con todas las cadenas de suministro y todos los impactos que tuvo la cadena de suministro, después los confinamientos en China que han sucedido de nuevo a partir de los rebrotes del COVID, ahora sucede también este problema de los cereales y la posible distribución de los cereales que produce Rusia y China, principales exportadores de alimentos para África, para América Latina y para Asia. Importante Rusia, productor de energía para el mundo, que aumentará los precios al producirse estos bloqueos energéticos de buena parte de bienes y servicios que el mundo le compra a Europa y a Estados Unidos también. En fin, es una discusión que América Latina debe ir construyendo para ver qué cosas podemos ir sustituyendo como grupo en la vieja propuesta de integración económica para poder paliar estos impactos en el mundo que prácticamente se proyecta como un mundo en bloques. Ya, entonces, si en esas circunstancias se inscribe este momento particular, uno de los temas que está también en debate tiene que ver con el rol que debe jugar la CELAC. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que debe convocarse a una reunión de los 33 países integrantes de la CELAC e invitar al de Estados Unidos, a Joe Biden. ¿Esto será posible? ¿Hasta dónde hay la voluntad, digamos, el consenso mayoritario? Sí, bueno, consenso en realidad es mayoritario, de los países para posibilitar esa cumbre. No, bueno, por supuesto que el mundo también está yendo cada vez más a esta especie de África con Europa, ¿no? O sea, la Unión Europea con África, Rusia con América Latina, China con América Latina, y ¿por qué no? América Latina con Estados Unidos a través de una figura que construya el CELAC con la agenda propia de la CELAC, consensuada los países de la CELAC, con respecto a Estados Unidos, y que Estados Unidos no imponga meramente su agenda, que es lo que pretendió con esta cumbre de las Américas. Yo creo que eso sería muy factible y sería proyectable en el tiempo, pero por supuesto América Latina tiene que empezar a reconstruir esa integración que la primera oleada de países progresistas construyó con la CELAC, con UNASUR, que fue dinamitada de alguna manera lo puso lento de alguna manera la presión de Estados Unidos, y que ahora podría ser reconstruida quizás con otro símbolo, quizás con otros objetivos matizados, pero que podría permitir una agenda común nuestra que se proyecte con Estados Unidos. Por supuesto, cambio climático, tipo de desarrollo económico, la sustitución de las energías alternativas y todo esto, todos estos temas que son agenda global y también temas particular que tenga América Latina, el caso de la migración, el caso del tipo de desarrollo que tenemos. En fin, una serie de agendas posibles que debemos construir entre nosotros y con Estados Unidos. Ya, pero si eso es así, ¿por qué razón hay debilidad, para decirlo de alguna manera, de parte del relato político de algunos mandatarios que incluso declarándose progresistas con respecto, por ejemplo, a la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua, no han dicho nada, y hay mandatarios con una postura dura, firme, como Manuel López Obrador, que han planteado que no puede haber exclusiones? Entonces, ¿cómo se entiende esta postura de ciertos países, llamados incluso sus mandatarios progresistas, que no señalan esta postura como la de Manuel López Obrador? Mira, yo creo que hay una diferencia ideológica y de matiz con respecto a la primera oleada de los progresismos y esta segunda oleada. La primera oleada comprendía que para consolidar una integración era un enfrentamiento con Estados Unidos. Ese enfrentamiento era claro. Ahora, en la segunda oleada pareciera que consideran que ese enfrentamiento no dio los resultados adecuados y ahora prefiere una especie de matiz o no confrontación con Estados Unidos en forma directa o no tan clara como se dio en la primera. Entonces cree que puede haber un espacio de negociación, de acuerdo, levantando la voz, exigiendo de alguna manera un perfil propio y respeto a América Latina, pero negociando y acordando con Estados Unidos. Yo tengo mi percepción sobre ese matiz, pero bueno, en el análisis creo que hay dos visiones que se diferencian. Esta que era mucho más confrontacional en el momento histórico, conducida de alguna manera por el comandante Hugo Chávez, Correa,
digamos, Lula mismo, aunque él tenía sus matices. Y ahora esta nueva ola llevada por el presidente mexicano, Fernández de Argentina, en fin, un poquito más matizado, pero también buscando esos procesos de integración. Son momentos históricos, las revoluciones y los cambios sociales tienen procesos de presión, de marcha y contramarcha. A veces no quisiéramos que fuera tan lento, quisiéramos ir más rápido, pero a veces las circunstancias presionan por procesos a veces que son más lentos o inclusive que no quisiéramos en la forma que se dan. Pero bueno, son a veces el yo y mi circunstancia lo que ejecuta estos ritmos. Creo que hay países que preferirían no confrontar pensando que pueden llegar a acuerdos negociados con Estados Unidos, muy especialmente porque también calibran el hecho de la pérdida de hegemonía, y esa pérdida de hegemonía creen que es una carta negociadora para reacondicionarnos en otros niveles con Estados Unidos, porque tienes también una carta de negociación con China o con Rusia. Es decir, puedo sacar mejor provecho con Estados Unidos, negociando con Estados Unidos, la primera economía del continente, siempre si saco la posibilidad de una carta de negociación con China y con Rusia. Y Estados Unidos, en su debilidad, podría dar algún tipo de beneficio. Yo creo que ciertamente hay una política de zanahoria por parte de Estados Unidos, pero históricamente siempre ha sido la que se impone, la del garrote. Es mi percepción, pero bueno. Ya, pero si es así, entonces para ir cerrando, Martín, y agradecerte por supuesto por este comentario, en estos momentos parecería que América Latina tiene problemas estructurales económicos muy profundos, porque efectivamente los procesos de integración económica han fallado y las dependencias todavía se evidencian en algunos campos y algunos sectores, por ejemplo, a través de la exportación de algunos productos solamente a Estados Unidos, y cuando tiene que importar no lo hace precisamente de Estados Unidos, sino de otros países. Y como estamos en un conflicto armado entre Rusia y Ucrania, esto crea problemas. ¿Hasta dónde estos movimientos de Estados Unidos pueden significar, por ahora, también una reacomodación de ese mercado mundial para América Latina y el rol que juega América Latina en ese mercado mundial? Bueno, yo creo que Estados Unidos lo que aspira es reconfigurar el mercado global para que América Latina se convierta en un proveedor solo y exclusivamente para ello. Así como Trump había dicho que quería excluir el mercado petrolero venezolano, los productores como Rusia y China, y que fuera solo Venezuela producir para Estados Unidos. Yo creo que esa es la lógica de Estados Unidos en este momento, en su decadencia o en su lento pérdida de hegemonía. Lo que quiere es lealtad absoluta y que la producción de materias primas y el mercado, viejo sueño por supuesto de Estados Unidos, sea prácticamente único con respecto a Estados Unidos, y excluir a Rusia o a Europa inclusive de este escenario, o Rusia o Estados Unidos mediatiza ese vínculo de América Latina con Europa o con los demás países, que ella define el grado de vinculación de América Latina con el mundo, porque al final, como dijo Trump, que Venezuela le pertenecía, para ellos América Latina les pertenece. Ahora, ese es el papel de Estados Unidos. En el caso nuestro tenemos que construir un relacionamiento, como lo planteó en la primera oleada progresista el presidente Chávez, reuniéndose, y Lula inclusive, impulsando integraciones con África, con Asia, con las asociaciones económicas del suroeste asiático, y con China inclusive, cuando todavía no se proyectaba con esa potencia que tiene ahora. En fin, yo creo que es necesario abrir el espectro hacia esos otros mercados, hacia esas otras inversiones, a crear vínculos que sean factibles. Recuerda que América Latina tiene un relacionamiento con Estados Unidos preferencial prácticamente de un siglo y medio. Construir un relacionamiento comercial y económico con otras esferas económicas del mundo tiene tiempo y implica inteligencia. Eso es lo que tenemos que empezar a construir. Eso se ha empezado a dar. Hay un vínculo cada vez mayor de América Latina con China, pero que no puede ser sustituir a Estados Unidos por China. Tenemos que ampliar el espectro para hacer un mundo multipolar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Martín, muy amable por atender tu invitación. Estamos pendientes de los resultados de esta no cumbre, que no es ni cumbre de las Américas, por supuesto, pero te invitaremos para seguir conversando sobre estos temas. Un abrazo a la distancia. Estás muy bien.
Gracias a Martín Pulgar a propósito de esta no cumbre, como lo menciono, de lo que incluso algunos mandatarios consideran que es un acontecimiento. Pero de eso, a la realidad, pues queda poco por esperar. Nos despedimos. Chao, chao.